están? Siempre es un gusto estar nuevamente a través de TVO San Vicente con este programa de análisis. Bueno, respondiendo a nuestra misión, siempre nos recordamos que como TVO y como este programa análisis nos interesa responder a nuestro objetivo de educar, orientar y conversar acerca de temas que como familia nos convocan. En esta oportunidad tenemos la suerte de conversar con la magistrada Solange Diwana Eade. ¿Lo dije bien? Sí. Es un lindo nombre, bonito apellido. Gracias. No muy frecuente, ¿no? Ella es jueza presidente del Juzgado de Letras y Familias de acá de San Vicente. Y hoy día vamos a hablar del tema de los niños, las niñas y la primera infancia en los tribunales de familia. Bueno, partamos por lo básico. ¿Qué es la primera infancia? Ya, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tenemos un encargo de nuestra Corte de Apelaciones, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, de acercar los temas que vemos en tribunales de familia a la comunidad, lo que decía usted justamente, educar sobre estos temas. Y primera infancia es un tema absolutamente relevante cuando uno piensa en la sociedad y en lo que queremos como país. ¿Qué se entiende por primera infancia? Es la etapa que va de los 0 a los 6 años. Pero ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Porque tenemos una etapa de los 0 a los 3 años, y que son los lactantes, propiamente tal. Sí. Y luego de los 3 a los 6 años, que son los preescolares, ¿ya? Y evidentemente en esa diferencia de los 0 a los 3 y de los 3 a los 6, marca también diferencias respecto a las condiciones y a las necesidades de los niños, ¿no es cierto? Los lactantes dependen absolutamente del adulto responsable. El preescolar ya puede ir a un establecimiento educacional, por lo tanto permite tenerlo más visualizado, ¿ya? Según la ciencia, ¿no es cierto? En esta etapa se forma las bases de la personalidad que van a tener en un futuro estos niños como adultos. Sí. De 0 a 3 años la psicología habla de la formación del inconsciente, por lo tanto, si bien como adultos uno no recuerda de los 0 a los 3 años, cualquier incidente o cualquier evento traumático que suceda en esta etapa va a marcar en el inconsciente y la formación de la personalidad de ese niño cuando sea adulto, por lo tanto, es vital trabajar de buena manera este periodo de los 0 a los 6 años, que es lo que llamamos primera infancia. Y en esto, disculpen, este tema de los 0 a los 3 años, ¿hay organismos, hay algunos protocolos de, digamos, de protección? Porque como bien usted dice, durante este tiempo, digamos, el niño está prácticamente con su progenitor, con la mamá, ¿no? O con la persona que lo acoge. Y tal vez no vemos tanto la vulnerabilidad de sus derechos, no es muy visible. Justamente esa es la relevancia del tema, porque son niños que justamente por su edad no tienen la capacidad de darse a entender ni poder pedir el auxilio correspondiente. Es muy difícil poder pesquisar una vulneración de derechos en niños tan pequeños. La regla general es que la denuncia viene o de establecimientos de salud o de los propios familiares cuando detectan ahí alguna condición de vulnerabilidad respecto a estos niños. Pero justamente la indefensión de estos niños que no se pueden dar a entender, que tampoco entienden el contexto familiar que pueden estar viviendo, es justamente donde se hace más necesario la intervención oportuna. Está bien. Bueno, también hoy día tenemos una gran cantidad de niños que asisten a salas cunas. Y en esta primera etapa, entonces, también los educadores detectan. Exacto. Y hay protocolos que exigen, digamos, que se exigen desde el Ministerio de Educación, desde la Superintendencia de Educación, en la cual cuando se detecta hay protocolos en la cual se derivan a instituciones legales. Sí, tanto educación como salud tienen sus propios protocolos, pero nosotros nos regimos por las reglas generales de nuestro ordenamiento jurídico, y es que tanto los establecimientos de salud como los establecimientos educacionales, aunque sea en el preescolares o salas cunas, tienen la obligación de hacer las denuncias cuando detectan estas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como uno no puede contar con un relato del niño, y esta clase de vulneraciones, la regla general es que suceden a puerta cerrada,
muchas veces no se ven hacia el exterior, no es tan fácil tampoco detectar ni aún para la gente de educación. Muchas de estas vulneraciones también, incluso que pueden ser lesiones, pueden pasar por accidente, no es tan fácil pesquisar ni a nivel de las instituciones que trabajan con niños de primera infancia, ni para nosotros como tribunales o como Ministerio Público cuando podemos estar frente a un delito o una vulneración propiamente tal. Se requiere mucha investigación en eso. Por lo tanto, de ahí la dificultad del tema y la relevancia que tiene, ¿no? Así es. Bueno, y hay programas, ¿no? Programas del Servicio para una Mejor Niñez que cuenta el tribunal para derivar a los niños y niñas en esta primera infancia. Sí. ¿Nos podría comentar alguno de estos programas? Porque eso es como importantísimo que los conocerlos y digamos detectar, saber dónde están y a quién dirigirnos. Ya, los programas son los programas que maneja el Servicio de Mejor Niñez, que serían los PPF, las OPD, los PRM, FAE, PI, etcétera. Son una serie de programas que ellos atienden de 0 a 18 años, dependiendo, varía el programa de cuáles serían las condiciones de vulnerabilidad. Cuando se trata de un maltrato grave, van a PRM, si se trata de situaciones focalizadas, van a PPF, y así cada programa tiene sus lineamientos técnicos. Pero la verdad es que cuando se trabaja en primera instancia, uno trabaja más con los entes de educación y los de salud. El programa Chile Crece Contigo, que depende de salud, los programas de acompañamiento psicosocial también, que dependen de los consultorios, son tal vez los más efectivos, por cuanto es muy difícil hacer una intervención con un niño tan pequeño. Entonces aquí lo que se necesita más bien es el apoyo para el entorno familiar. Porque muchas de estas vulneraciones dicen relación con contextos socioculturales como familias monoparentales, madres que están con el estrés propio de la crianza y que no tienen la asistencia. Entonces, pasar de esta condición de estrés a una agresión a un niño es algo bastante frecuente. Hay que decir que en un niño pequeño, un grito equivale a un golpe. Por lo tanto, imagínense el contexto de adultos desbordados, con problemas económicos o con problemas de salud mental también, no tratados. Eso afecta directamente a su capacidad de hacer una crianza positiva, nutritiva, que genere el apego y la tranquilidad necesaria para un niño preescolar, un lactante o un niño pequeño para ir desarrollándose. La estimulación temprana, que también es otro tema absolutamente necesario para desarrollar una personalidad sana de un niño a la adultez. Y esto es muy, muy relevante y se habla poco, porque en verdad todas aquellas vulneraciones que se sufran durante este periodo van a ser muy difíciles de tratar después, tanto en la adolescencia como en la adultez. Se requieren tratamientos psicológicos bastante extensos, profundos, prolongados en el tiempo y sostenerlos, ¿no? Tanto para el que cría como para el propio niño. Así es, y porque se da este círculo después de violencia, se van repitiendo patrones. Exactamente, que esa es la base de lo que nosotros conocemos en doctrina como la psicología infanto-juvenil, ¿no? O sea, el niño que ha sido agredido va a agredir. Claro. Al niño que le gritaron va a gritar. Y lo vemos en nuestros establecimientos educativos, que son conductas, digamos, que los niños aprenden, o es como normal actuar de esta forma. Exacto. Y si eso ha sido desde esta primera infancia, se normaliza. Se llega a la adolescencia o a la adultez normalizando la conducta del grito, del insulto, del desborde, muchas veces, ¿no? Y aquí en San Vicente, un poco, ¿cuál es, digamos, su visión en relación como a la cantidad, a lo mejor las estadísticas de cómo están, digamos, estos casos? Bueno, las estadísticas, primero hay que decir que a nivel nacional son malas, en términos a la cantidad de niños que están en situación de vulneración de derechos, ya sea por conductas de los padres, como por condiciones de salud o por condiciones socioeconómicas. Hay que agregar que a las cifras que ya son bastante altas en general a nivel país, tenemos que sumar la cifra negra, que son todos estos casos no detectados. Por lo tanto, hipotetizamos que el número debe ser mucho mayor del que manejamos.
En San Vicente no es ajeno a esa realidad. Se repite en proporción, por supuesto, a la cantidad de habitantes frente a las ciudades. Pero acá tenemos, al igual que en otras zonas de nuestra región, el tema de la ruralidad. Y la ruralidad además pone otros temas de relieve, sobre todo socioculturales, como un alto consumo de alcohol, por ejemplo. De padres y madres. Y eso incide directamente en la capacidad de la alerta del adulto respecto de la crianza de un niño y de todos los riesgos que puede correr cuando su entorno familiar tiene un alto consumo de alcohol y no hay ningún adulto lúcido, por decirlo de alguna manera, para poder proteger a este niño. Entonces, accidentes, niños que encontramos de pronto caminando solos en las calles porque los adultos no están o lo dejan al cuidado del hermano mayor, situaciones de ese tipo. Claro. Y frente a eso, ¿cuál es el rol nuestro, digamos? Porque aquí hacemos un llamado en esto que usted nos está enseñando y nos está mostrando, nos exige también un compromiso como ciudadanos. Entonces, cuando vemos niños que están, digamos, sufriendo esta realidad, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde recurrimos? Bueno, cualquiera puede poner una denuncia, cualquier persona que detecte una situación de esto puede poner una denuncia tanto directamente en el tribunal, puede concurrir a la OPD, en los lugares donde San Vicente, por desgracia, no tenemos oficina de protección de derechos, pero Pichidegua tiene. Sí. La alerta temprana ahí es lo más importante para poder intervenir y esa denuncia lo puede hacer cualquier familiar o un tercero, no necesariamente alguien involucrado y el tribunal opera de oficio. O sea, independiente de que se sostenga o no se sostenga la denuncia, la investigación se va a hacer igual. Ahora también a veces lo detectamos desde el propio tribunal porque los padres están con otras causas y ahí abrimos de oficio esta investigación que denominamos protección de derechos o causas por vulneración de derechos. Y magistrada, ¿hay alguna red en la cual se trabaje, digamos, por ejemplo, yo siento que acá en nuestra comuna se trabaja mucho con el asistente social de la municipalidad. Cuando hay alguna problemática, la gente como que ve más cercano, acude con más frecuencia. Ya los ve como es más fácil ir ahí que a algo de justicia que nos da susto, porque también hay un tema cultural. No necesariamente, ¿sabe? Porque la reforma a la ley 19.968 que creó tribunales de familia ya tiene más de 10 años. Ya. Y la verdad es que la gente ya conoce mucho sus derechos, entonces concurre mucha gente hasta el tribunal a hacer las denuncias al tribunal. Bien. Pero todavía lo más cercano y lo más usual es concurrir a Carabineros. A Carabineros también. A Carabineros. Y ahí está como, digamos, una red en la cual trabajemos juntos, por ejemplo, en la comuna, los colegios, digamos, el rol de la municipalidad, los tribunales, en la cual nos eduquemos y nos empoderemos con esto. Bueno, justamente lo que estamos haciendo ahora por mandato de nuestros superiores jerárquicos es justamente eso. Y la red se ha ido articulando básicamente a partir de esta nueva exigencia que viene desde la excelentísima Corte Suprema de que los tribunales hagan un acercamiento a la comunidad haciendo este tipo de gestiones, ¿no? Dando a conocer lo que realizamos, educando a la gente. Entonces, a partir de ese trabajo se ha ido articulando una red, por decirlo, informal, en que estamos todos conectados. Los tribunales de familia no trabajamos solo los jueces, sino que también trabajamos con consejeros técnicos que también son asistentes sociales o psicólogos que trabajan con nosotros y ellos a su vez se articulan con todas las redes, tanto municipales, salud, educación como servicio mejor niñez. Por lo tanto la red existe, pero de una manera, podríamos decirlo, informal. Ya, muy bien, qué bueno. Y bueno, siguiendo también con este análisis que hacemos, ¿qué falencia ve usted en materia de primera infancia? ¿O qué desafíos, qué nos falta? Bueno, aquí tengo como pauta el escaso apoyo con el que cuentan los padres o adultos significativos para la crianza de los niños, ¿ya? Pero la verdad es que falta cultura. Falta educación en general en entender la protección de la infancia.
Cuando uno está en países, por ejemplo, europeos, se da cuenta de que no va a encontrar un niño siendo tironeado por el adulto. Son pocos los niños y cada niño es cuidado como algo precioso. ¿Ya? Así como vemos perritos callejeros en Chile, es muy usual que uno vaya a una plaza o camine y ve algún adulto que va con un niño dándole de tirones o gritándole en el supermercado. Eso es usual verlo. Cuando uno va a otros países se da cuenta que eso no sucede. Y eso es porque ya forma parte de la cultura de las personas entender la importancia que tiene para un niño justamente el no ser objeto de ese tipo de conducta por parte de los adultos. Entonces, si no se trabaja la educación, la cultura en la protección de la infancia y el manejo del estrés, porque por desgracia tenemos antecedentes de la Organización Mundial de la Salud que hablan de los problemas de salud mental que tenemos en Chile, las falencias que tenemos a nivel de salud, en salud mental, tanto en adultos, en infancia ni hablar, no hay un hospital psiquiátrico para niños. Los especialistas, los psiquiatras especialistas también son escasos en esta materia. Entonces, obviamente, no hay a dónde echar mano para poder decir que se va a educar a los padres de manera eficiente, eficaz, ¿no es cierto? Y oportuna respecto de cuáles son las necesidades de las crianzas y cómo van a manejar el estrés de la crianza, cuando ese estrés se pueden sumar problemas económicos, problemas laborales, dinámicas de violencia intrafamiliar al interior del grupo familiar, y además a eso hay que sumarle el estrés propio de la crianza. Entonces, ¿cómo hacen esos adultos para poder calmarse y calmar a un niño? Y se genera un círculo vicioso, porque si un lactante o un niño de 6 años está en un ambiente de estrés, un ambiente de agresividad, el niño va a tender también a gritar y a ser agresivo. Sí. Entonces, una madre ya estresada tiene que calmar, entre comillas, la pataleta de un niño. Entonces, la madre grita más fuerte. Y se genera este círculo vicioso en que no se es capaz de calmar al niño. Porque primero se tiene que calmar el adulto. Y el manejo del estrés, la autocontención, cómo me contengo, cómo manejo mis emociones, es algo que se trabaja poco. Se trabaja poco y por desgracia también esto tiene un sesgo socioeconómico, porque evidentemente las personas de más recursos pueden acudir a un psicólogo en el periodo del embarazo o en la primera infancia para tener una terapia, ir a clases de yoga, no sé, buscar ciertas formas para relajar a los adultos o tener una red de apoyo más significativo cuando la madre esté muy estresada, poder contar con el padre, con un abuelo, con un hermano. En fin, todos esos pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿no? La gente con menores recursos entiende poco esto y obviamente cuenta con menos recursos para poder acceder a este tipo de prestaciones y tener una red significativa de personas que también estén habilitados para calmarse, porque no saco nada con tener un padre que sea alcohólico, drogadicto, una abuela drogadicta o alcohólica también, no hay red, o sea, no hay ningún adulto significativo que pueda hacer este trabajo de calmar al niño. Bueno, y aquí también, digamos, siguiendo con este análisis que usted nos hace, que nos dice los desafíos, digamos, cuáles son las debilidades que tenemos, digamos, en el sistema en nuestro país. Magistrada, nosotros en muchas oportunidades también en algunos procesos de nuestro país tenemos muchos políticos, tenemos invitados también en este set, y ahí es importante que nosotros planteemos y que provoquemos los cambios, el compromiso social que tenemos frente a eso, porque si hay algo importantísimo son nuestra niñez, el futuro y todos los eslogans que tenemos. Entonces, cuando vemos también todo y con alarma, vemos también muchos programas en los cuales muestra la realidad del Sename y vemos que hoy día hay un cambio que dice, bueno, aquí vamos a tener que reestructurar todo y ya no hay un Sename, sino que hay un Servicio Nacional especializado en la infancia. Entonces, ¿cómo digamos, nos comprometemos como sociedad frente a eso? Porque nosotros decimos, bueno, tenemos que provocar esto, pero por ejemplo acá en San Vicente, ¿hay algún organismo en la cual nosotros, digamos, pudiéramos, o voluntariado que pudiéramos hacer para comprometernos como sociedad? Porque es una responsabilidad de todos.
La verdad es que hay que empezar por hacer lo que estamos haciendo ahora, que es levantar el tema. Levantar el tema de la vulneración de derechos en la primera infancia. Porque, vuelvo a repetir, es una etapa decisiva. Sí. Decisiva. Y ahí hay que trabajar el tema, hay que levantarlo, como digo, hay que profundizarlo. Se necesitan especialistas en esto, tanto como para educar como para tratar. Hay que hacer ambos temas, no solo la intervención propiamente tal, sino que también educar, entender lo que significa el apego. Así. El apego del adulto significativo, y no voy a hablar solo de la madre, porque también aquí hay una cultura de que la madre cría y el padre paga alimentos. Y la verdad es que la crianza, la naturaleza la tiene pensada al menos para dos. Una pura persona criando es una persona que no va a tener la posibilidad de descansar. Y sin descanso no va a tener la capacidad tampoco de contener las necesidades de un niño. Por lo tanto, la crianza tiene que ser con red familiar, con apoyo. Entonces no es solo un tema de las madres, es un tema de madres, padres y de la familia completa. Sí. Se necesita mucho hacer talleres preventivos, ¿no? Uno ve en películas o en otros países la experiencia que ya desde el embarazo, porque aquí vamos a hablar de primera infancia de los 0 a los 6 años, pero la verdad es que también nos llegan denuncias de los que están por nacer. Sí. Y ahí ya me voy a otro tema, ¿no? Pero falta eso, esa capacitación en el embarazo, no solo respecto a las necesidades fisiológicas del parto o las necesidades médicas propias del embarazo, sino que también trabajar esa parte psicológica. Es muy usual que a las madres todo el mundo le dice, duerme ahora, aprovecha porque después vas a dejar de dormir. Eso es una frase típica. Claro. Pero no sirve de nada, porque nadie nace aprendiendo. O sea, uno aprende a ser madre cuando ya tiene la criatura ahí. Y cuando ya tiene la criatura ahí, cada día importa. Entonces, prepararse para esto. Estar preparado para cómo voy a reaccionar, cuáles son las estrategias que voy a tener para lograr estar en las mejores condiciones, las condiciones óptimas para criar un niño. Aquí lo más importante, y esto es lo que hay que transmitir, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no tengo la capacidad de calmarme, si no la he aprendido, si no tengo la ayuda de los profesionales, no lo voy a poder hacer. Así es. Por lo tanto, lo que se necesita acá es eso. La formación, la educación, la terapia, los profesionales indicados, los expertos que puedan hacer ese trabajo y que luego eso pase a ser parte del acervo cultural de nuestro país, de la protección de la niñez. Así es. Más que la creación de nuevas instituciones que por supuesto alabamos y esperamos que funcione y le deseamos desde el Poder Judicial, por supuesto, a todas las instituciones de gobierno que tengan el mejor destino posible. Pero más allá de eso, necesitamos cultura y educación al respecto. Qué bien. Bueno, ahí tenemos un tremendo desafío en cada uno de los roles que nosotros cumplimos y de verdad que necesitamos un cambio en relación a los niños porque es un tema que no es muy visualizado, como usted dice, y porque culturalmente también aceptamos muchas cosas, o sea, sentimos que el rol de educar es de esta manera. O cuántas personas a veces adultas dicen, oye, con mis papás nunca me abracé, nunca mi papá me dio un beso, y ahora que adulto como que vamos cambiando conductas. Entonces, de verdad que tenemos un tremendo desafío. Bueno, y en esta mirada que estamos haciendo, ¿cuáles son los mayores casos, dónde están los mayores problemas en la vulneración de derechos de nuestros niños y niñas? Bueno, tenemos dos grandes áreas, ¿no? Ya. Una es el maltrato, que puede ser físico, psicológico o ambos, y el abandono o negligencia. ¿Ya? Esos son los dos grandes focos, por decirlo de alguna manera. El maltrato es el maltrato que es el maltrato físico, el golpe, el tirón. Es increíble la cantidad de casos que se detectan en las instituciones de salud de niños, por ejemplo, con lesiones en los brazos. Ah, los tironeos. Los tironeos.
el ir tirando a un niño Claro. que es pequeño, entonces camina a un ritmo distinto del adulto y el adulto va con el niño tironeándolo, ¿no? Para Sí. que lleve un ritmo. Ahí tenemos una clase típica de maltrato físico que se normaliza o que no se ve como maltrato. Y eso es maltrato físico. Bueno, de ahí pasamos, por supuesto, a la técnica del golpe, que todavía mucha gente lo defiende como forma de crianza. Sí, pues ahí dicen algunas personas por ahí, oye, a mí, ¿cuánto me pegaron y nunca me hizo nada? Y hoy día no le hacemos nada a los niños y no hay cambio. Entonces Claro. como que Es que se valida. mucha gente dice eso, pero no todos pasamos por el sedazo del control psicológico, porque a Claro. lo mejor la obesidad, sus dinámicas de violencia intrafamiliar, la escasa posibilidad o las malas relaciones sociales pueden ser producto de eso y uno no lo entiende y cree que Claro. está bien, porque es funcional, tiene un trabajo, independiente de cómo se sienta. Sí. Algo tiene que ver ahí, ¿no es cierto?, en esto que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos tantos problemas de salud mental no resueltos, algo tiene que ver ahí también con esto que no se ha tratado en la primera infancia. Sí. Entonces, normalizar el golpe, normalizar el maltrato, es algo que no nos favorece en nada, todo lo contrario. Entorpece esto que estoy diciendo yo de generar cultura, de generar educación en la protección de la infancia, que es lo que nos falta. Ahora, bien, luego los abandonos y las negligencias. Y aquí yo traigo pauteadito los 3 puntos que me gustaría transmitirle Ya, muy bien. a nuestra comunidad. Lo primero es que un niño para crecer sano necesita tener al menos un adulto significativo. ¿Y qué significa un adulto significativo? Es un adulto que sea capaz de poner los intereses de ese niño como un interés superior, incluso por sobre los propios. ¿Ya? Esto es vital, que exista ese apego saludable y significativo. O sea, que ese niño sea, al menos en su primera infancia, lo más importante. Más importante que las necesidades del propio adulto. Así es. Poner las necesidades de ese niño por delante. Eso es como el primer tema, esa es la base de esto. Luego viene la crianza positiva. ¿Y qué es la crianza positiva? Es estar reforzando las buenas conductas y tratando las malas conductas de una manera positiva. El no hagas esto, no digas esto, no te metas ahí. Negativo. Todo es Negativismo. desde lo negativo. Claro. Recalcando lo que el niño debe hacer o no debe hacer y no lo que es capaz de hacer. Así es. Y para eso se requiere, lo primero, estar tranquilo. Poder tener esta capacidad de estar disponible para el niño. Y eso requiere, vuelvo a repetir, el apoyo. Porque una pura persona no va a poder estar disponible las 24 horas del día y los niños son 24/7. Los niños no tienen un botón de apagado que digo, mira, ahora en este minuto tengo mucha hambre y yo también necesito comer o necesito dormir y poner al niño en off. Entonces el niño puede requerir justo en el momento que el adulto necesita descansar, necesita comer, atención. Entonces ahí, ¿qué es lo que se necesita? Tener la estrategia. ¿Qué voy a hacer en ese momento para yo poder estar en buenas condiciones, para poder tener este apego significativo? Y poder hacer esta crianza positiva. Y el último tema es la estimulación temprana. Y esto es muy importante en los niños justamente en la primera infancia, porque muchas fallas cognitivas que podemos ver o bajo rendimiento escolar, tiene que ver con la falta de estimulación temprana. ¿Ya? La estimulación en niños preescolares es desde el momento del nacimiento. O sea, la capacidad de que un niño en su adolescencia o en su adultez desarrolle talento o capacidades intelectuales va a depender en gran medida de la estimulación que se le haya dado en esta primera etapa. Entonces, esos serían mis 3 puntos: el apego significativo, la crianza positiva y la estimulación temprana. Muy, muy interesante. Y ese es un desafío, digamos, no solo para las familias, sino que también para nosotros los educadores, porque también nos queda mucho, digamos, aún queda de esta educación a lo mejor enfocada en lo que es negativo y no dar, digamos, las herramientas para que el niño en sus habilidades y fortalecer.
Entonces me parece interesantísimo lo que nos plantea. Bueno, también dentro de esta modernidad que ha tenido el sistema judicial y que hoy día, digamos, cumple esta función educativa a través de los medios de comunicación, también de alguna manera nos hemos enterado que hoy día se especializan, digamos, las personas que tienen que entrevistar a un niño en el tema judicial y que hay un ambiente también propicio para ello. ¿Nos podría contar un poco acerca de eso? Sí, con mucho gusto. Bueno, vale decir que la creación de tribunales de familia, que es la ley 19.1968, que ya tiene más de 10 años, partió de un contexto legal y sociocultural absolutamente diferente. Lo que teníamos antes era un código civil y la ley de menores, ¿ya? Con tribunales de menores. El contexto jurídico antes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el antiguo Código Civil era completamente diferente. Y de ahí vienen muchas de las ideas preconcebidas que todavía tiene la gente. El Código Civil antiguo señalaba que el cuidado personal era de la madre, la patria potestad era del padre, por lo tanto la madre criaba y el padre pagaba o administraba los bienes. Esa era la lógica. Entonces estaba esto como que las madres eran las responsables, por decirlo de alguna manera, y el padre cumplía con este rol de administrador patrimonial, situación que ya en la actualidad no existe. El cuidado personal es compartido por ambos padres y obviamente si no están juntos se puede dar un cuidado personal declarativo, pero ya no hay esta idea de que es la madre la que cría y el padre no. La crianza es compartida según nuestra ley y según todas las pautas que nosotros vamos dando desde tribunales de familia, ¿no? Y bueno, y de todas las instituciones colaboradoras. También el Código Civil tenía, de cierta manera, normalizado un poco el maltrato, porque decía que los padres debían criar y que se autorizaba la corrección moderada. Situación que tampoco en la actualidad dice relación con lo que trabajamos con la reforma, ni mucho menos con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es enfática en señalar que está prohibido toda clase de maltrato físico y psicológico. Y eso no solo en Chile, sino que en todo el mundo o todos los países que suscribieron la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, y desde esta creación, desde hace 10 años, tribunales, el Poder Judicial y los tribunales de familia empezamos un largo camino de perfeccionamiento. Por primera vez se trabajaba con el criterio no solo del juez, sino que de un consejo técnico, que eran profesionales que forman parte del tribunal y que pueden tener una mirada interdisciplinaria, no solo desde lo jurídico, sino que desde lo social, desde lo psicológico, lo psicosocial le llamamos nosotros, tienen esa mirada psicosocial. Y luego ha venido toda una suerte de perfeccionamientos, ¿no es cierto?, y de distintas leyes que han ido mejorando lo que fue esta idea inicial de abrir esta nueva judicatura especializada y que iba a ver a los niños conjuntamente con todos los temas de familia, que era muy importante porque el niño está inserto en una familia, entonces uno no solo trabaja el tema del niño, sino que trabaja todo su entorno. ¿No es cierto? Los derechos de alimento, de relación directa y regular, sus cuidados personales, todo eso se ve en la misma sede, por decirlo de alguna manera. Y se han ido especializando. Ahora, la especialización en específico para lo que usted me preguntaba, para la audiencia reservada, está más bien mirada para la parte penal, porque nosotros siempre hemos tenido, desde la creación de tribunales de familia, el consejo técnico, que son profesionales idóneos dentro del área de infancia. Por lo tanto, nosotros siempre hemos tenido el apoyo, digamos, de un profesional para esta entrevista, más allá de las calificaciones o las especializaciones que puede tener cada juez, ¿no?, que atiende a un niño. Pero en las otras sedes no existía esto de un profesional especializado en infancia y se empezó a hacer un llamado de que era necesario que cada vez que se intervenga un niño, ya sea para una entrevista, para hacerle un peritaje, haya un profesional especializado que evite la sobreintervención, la sobrevictimización y que la pasada de un niño por un tribunal no signifique un acto de vulneración de derechos, cualquiera sea la sede del tribunal en que un niño esté, o en cualquier calidad, porque puede estar como víctima, como sujeto de derecho, como testigo. Cada vez que se trate con un niño, los profesionales tienen que ser profesionales especializados. Y bueno,
Yo la verdad es que le quiero dar las gracias porque yo creo que ha sido muy didáctico, nos quedó clarísimo, digamos, este tema a la cual afecta a nuestros niños, nos compromete. Y en eso, antes de despedirnos, nos gustaría que nos dijera qué oficinas existen acá en San Vicente. No existe ninguna de esta que usted nos nombraba, de la OPD, no hay. OPD no tenemos, está en Pichidegua. Ya. Tenemos los PPF, PRM, FAE, todos los programas del servicio de mejor niñez, sí. El único que puede tener acceso directo, que no sea por la vía de tribunales, son los programas PPF. Ya. Programa de prevención focalizada. ¿Y hay más de una oficina acá en San Vicente? No, creo que solo una, ¿no? Solo una. Se ha cambiado de lugar. Se ha cambiado de lugar. Solo un PPF. Solo un PPF y solo un tribunal. Ya. Que somos nosotros. Ya pues, entonces después de esta conversación, la cual le vuelvo a agradecer también a su ministerio, digamos, por esta instancia en la cual nos están educando, nos están comprometiendo, como bien le decía. Muchas gracias por estar acá, y cuando ustedes quieran, o los profesionales de su área, pueden contar con nuestra pantalla y con este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, y con ustedes no nos queda más que despedirnos, decirle que esta conversación nos significa un desafío, no podemos quedarnos tranquilos después de esta realidad, y hay muchos niños dentro de nuestra comuna en la cual nosotros debemos estar atentos, detectar, derivar y apoyar. Nos vemos.